Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica, pero sí enseñar todos los días algo nuevo acerca de nuestra salud. Todos los días vemos más enfermedades y todos los días nos hacemos más preguntas acerca de nuestra salud, cómo podemos cuidarla, qué debemos hacer. Hay una cantidad de patologías hoy en día que realmente tenemos que ponerle cuidado, entender por qué se dan, cómo podemos hacer algo para cambiar y para prevenir, que digamos que una de las funciones más importantes de este programa es generar conciencia de prevención. No esperemos a que estemos enfermos, a que ya la enfermedad esté muy avanzada para empezar a cuidarnos, para empezar a hacer cambios. Podemos hacerlo desde ahora. Seguro conocemos a alguien que está enfermo y por supuesto a nadie le gusta estar enfermo, así que tratemos de prevenir un poco esto a través de cambios que tratamos de explicarles acá, a través de cambios de vida, estilo de vida, y realmente vamos a ver un efecto positivo. Ese es un mensaje muy importante que quiero dejarles, porque vamos a hablar de un tema muy importante con una invitada muy especial. Me da mucha felicidad poder estar aquí con ella, colega de la Universidad Manizales, la doctora Dafna Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias, siempre es un placer estar por acá. Qué bueno, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy acerca de algo que se llama inflamación mínima persistente. De pronto para muchas personas que escuchan esta palabra es algo extraño, así que la idea, doctora, es contarles de la manera más sencilla qué significa esto. Bueno, tenemos que acordarnos que la inflamación es un proceso normal de nuestro cuerpo que está diseñado para protegernos y para recuperar cualquier tejido que sufra un daño. O sea, por ejemplo, tenemos un golpe, entonces llegan un mundo de células, de productos químicos de nuestras células que intentan reparar ese tejido dañado. Entonces eso puede ser por golpes, por heridas, por infecciones, por pequeñas cositas que no nos damos cuenta ambientales, cuando se producen pues alergias y este tipo de cosas. Son reacciones mínimas que deben pasar en un tiempo específico y que están diseñadas para reparar un tejido. Entonces es importante diferenciar esa inflamación, que es una inflamación buena, reparadora, de la inflamación crónica, que es el tema que realmente nos atañe el día de hoy y que es la que finalmente puede producir un daño celular y tisular, o sea, de nuestros tejidos de manera importante. Y que además, algo que nos llama pues mucho la atención y por lo cual escogimos este tema, es la base de muchas de las enfermedades que en este momento se han vuelto pandemia en el mundo y son enfermedades productoras de dolor crónico y que nos están llevando a nuestros pacientes a grandes consumos de medicamentos que pueden tener unos efectos secundarios bastante importantes y que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial se está volviendo un problema de salud pública. Entonces ya no tenemos solamente el problema de la enfermedad en sí, sino de los efectos secundarios de los medicamentos, y especialmente los medicamentos para el dolor, tanto los AINES y demás que ya los conocemos, diclofenaco, naproxeno, que se viene hablando de ellos hace mucho rato de sus daños, y de los medicamentos opioides que ahorita se están volviendo un difícil factor para manejar con todos nuestros pacientes. Doctora, contémosle un poco a las personas ese conjunto de enfermedades del cual hablábamos ahora, para que de pronto las personas que nos están viendo entiendan un poco esa relación o digan, yo tengo esto o conozco a alguien cercano que lo tiene. Bueno, hay una parte, digamos, de este grupo de enfermedades que son, digamos, algo de lo que no nos vamos a ocupar tanto el día de hoy, que son enfermedades crónicas, generalmente infecciosas, como por ejemplo el VIH, la tuberculosis, otras enfermedades granulomatosas que pueden producir inflamación a largo plazo. Las que más nos atañen y queríamos hablar el día de hoy son otro tipo de enfermedades que van en una amplia gama. Podemos hablar de enfermedades cardiovasculares, o sea, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, todos los taponamientos de arterias a cualquier nivel por aterosclerosis y arteriosclerosis, la diabetes, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal crónica, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome antifosfolípido, la artrosis generalizada, la artritis, en fin, son un sinnúmero de patologías que finalmente, como vemos, tienen muchas manifestaciones, no solamente es el dolor, ¿cierto? Es decir, entonces, que todos estos implican inflamación, toda esta lista de enfermedades, y lo importante que las personas lo tengan muy en cuenta es lo que mencionaba, que el cuerpo de por sí genera inflamación para tratar de reparar algunos daños inmediatos, pero en el caso de estas enfermedades ya se vuelve constante y es aquí donde ya no es normal. Listo. Ahí es bien importante tener en cuenta una cosa, y es que nosotros como seres humanos perpetuamos una conducta inapropiada que produce un estímulo
digamos, dañino para nuestras células, y eso sucede que esas células se quedan pegadas como en ese producto de dolor, entonces, o de inflamación en general. Entonces, por ejemplo, yo tengo un mal consumo alimentario, tengo un consumo muy alto de carbohidratos, de los inapropiados, de grasas, de ese tipo de cosas, y estoy produciendo un daño continuo a mis células y a mis tejidos, y de esa manera, como eso está todos los días, en todo momento, en todas mis 3 comidas, no tengo ejercicio, digamos, dentro de mi hábito de vida, en fin, esa inflamación continúa en el tiempo y hace que finalmente esa sobrecarga de estímulos me lleve a una enfermedad, por ejemplo, cardiovascular. Perfecto. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner como hablando de este tema, y es que la célula constantemente tiene que comer, por decirlo así, y según ese alimento que nosotros le demos, pues ella va a tener su funcionamiento. Pero si, como usted misma lo dice, todos los días le estamos dando alimentos nocivos, tóxicos, enlatados, embutidos, fritos, mecatos, ¿cómo esa célula va a poder ser sana? ¿Cómo esa célula realmente se va a poder recuperar adecuadamente si lo único que le estamos dando, por decirlo, es basura? No, y hay cosas muy, muy claves que se han visto en los estudios, digamos, a gran escala, y es las alteraciones que se producen, por ejemplo, de la tolerancia a los factores de crecimiento y a las hormonas del crecimiento en nuestras células, y al daño mitocondrial que se produce por el consumo de alimentos inapropiados. ¿Qué quiere decir eso? Pues bajado más al español, es que nuestras células todo el tiempo están teniendo un proceso de reproducción, algunas más lentas que otras. Sabemos que las células, por ejemplo, del cerebro se regeneran mucho más lentamente que células de otras partes de nuestro cuerpo, pero todas están produciéndose nuevamente, regenerándose todo el tiempo. Y eso depende mucha parte de unas hormonas llamadas hormonas del crecimiento y de una partecita de la célula que se llama la mitocondria, que además tiene mucho que ver con el envejecimiento, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo tenga una buena alimentación permite que mis tejidos se regeneren de mejor manera, con mayor rapidez y con mayor efectividad. Y eso hace que además el proceso de envejecimiento mismo, no solamente la parte estética de las arruguitas y ese tipo de cosas, sino el envejecimiento como tal funcional, pues también tiene una relación ahí muy grande con la alimentación. Entonces, bueno, y no solo con la alimentación, con el ejercicio, con el sueño, por ejemplo, con el estrés. Se nos olvida que tenemos un tiempo específico que debemos dormir diariamente, que ese sueño debe ser además un sueño reparador realmente, que la alimentación debe ser a la hora que es, con la tranquilidad que se requiere, y obviamente con la calidad, porque hablamos mucho del producto que estamos utilizando para alimentarnos, pero se nos olvida que eso requiere una masticación, una tranquilidad, un espacio, un horario. O sea, todas esas cositas son las que van dañando nuestro cuerpito y producen un proceso de envejecimiento, digamos, prematuro. Y hay otro mundo de enfermedades de las que no hemos hablado pues como más a fondo hoy, como la fibromialgia, la artritis, el lupus, a las que digamos que la medicina está todavía en pañales y no les hemos encontrado una causa clara, pero que evidentemente tiene un efecto también de envejecimiento temprano. O sea, por ejemplo, una persona con artritis reumatoidea, tú la ves como un anciano a los 15, ¿cierto? Perfecto, entonces eso doctora. Es algo que hay que mirar ahí. Esto ha sido un abrebocas magnífico para entender un poco el tema que vamos a tratar hoy. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo tendrán preguntas, tendrán dudas, pueden llamar a nuestra línea gratuita a hacer esas preguntas. Saludamos también a las personas que nos están viendo desde Facebook Live, Santiago Pascuas, Mari Piñeros, desde Barranquilla también nos saludan, a mi padre que nos está viendo un saludo muy especial. Y aprovechar que estamos hoy con la doctora Dafna Rodríguez Valois. Ella es especialista en dismetabolismo, y recuerden, todas estas enfermedades que mencionamos, si usted tiene alguna de estas, aproveche y pregunte. Hablamos de que la alimentación y nuestro estilo de vida está llevando a que estas patologías tengan una gran influencia. Vamos a ver un pequeño video, una pequeña nota, donde ustedes puedan ver un poco de cuáles alimentos pueden generar algunas de estas patologías o iniciar el proceso para que se desencadenen todas estas patologías que hemos mencionado. Ya volvemos. ¿Eres adicto al pan o a los dulces? ¿Te sientes hinchada, te cansas fácilmente o dejas pasar los días sin salir a caminar o hacer ejercicios? Si es así, ten por seguro que tu cuerpo está luchando por contrarrestar los efectos nocivos de la inflamación. Conoce algunos alimentos que debes evitar si estás pasando por este proceso. Los azúcares procesados desencadenan la liberación de sustancias que promueven la inflamación llamadas citocinas. El azúcar aparece con una variedad de nombres. Cualquier palabra terminada en osa, como fructosa o sacarosa, realmente significa azúcar en los ingredientes de las etiquetas.
Las grasas trans o los ácidos grasos poliinsaturados. Estas grasas se oxidan fácilmente y crean radicales libres que dañan las células y causan inflamación. El consumo regular de comida chatarra es una de las causas más poderosas asociadas a la dieta que provoca inflamación de los tejidos. El gluten. Muchas personas son alérgicas a esta proteína y ya la han eliminado de su dieta. Sin embargo, nuevos estudios han demostrado que el gluten puede causar inflamación incluso en personas que no son alérgicas. Por último, el alcohol es una carga para el hígado. Su consumo debilita la función hepática y perturba las interacciones de otros órganos, pudiendo generar inflamación. Es mejor eliminarlo o usarlo al mínimo. Ya tenemos algunas preguntas en Facebook Live que vamos a ir respondiendo durante este programa. Vamos a, digamos que, adentrarnos un poco en el tema. Aprovecho y les cuento que la doctora Dafna Rodríguez va a estar en Medellín el 12 y 13 de febrero atendiendo allí, y también en Barranquilla en marzo, para que estén muy pendientes. Ella hace parte del grupo interdisciplinario de Dr. Rojas, para que ustedes puedan tener allá los servicios, no se tengan que desplazar de pronto a lugares muy lejanos. Doctora, sigámosle contando a las personas. Hay una imagen, Lina, de la célula que me parece muy importante le mostremos a las personas para explicarles a ustedes desde lo más pequeño que tenemos, que es nuestra célula, que tiene una carga eléctrica, una energía, porque se empieza a generar el dolor. La célula, digamos que trabaja a una electricidad. Doctora, contémosle un poquito a las personas acerca de esto para que empecemos a entender desde lo pequeño estos grandes problemas. Bueno, digamos que nuestras células funcionan como con unos interruptores pequeños, ¿cierto? Un estímulo produce una descarga eléctrica y esto produce un proceso que se llama despolarización y repolarización celular. Eso tiene unos parámetros, digamos, de electricidad que hacen que nuestras células normalmente se estimulen a cierto nivel. Después empieza a aparecer, digamos, por el estímulo doloroso continuo, empieza a aparecer una disminución del potencial de membrana que hace que la célula se irrite más fácilmente, ¿cierto? Como vamos viendo en la segunda imagen, si la miramos de izquierda a derecha. Y en la última vamos a ver cómo hay una celulita que ya está lo suficientemente enferma y hace que todo estímulo parezca doloroso. Por eso hay muchos pacientes, por ejemplo, con neuropatía diabética, el daño que se produce a nivel nervioso en los pacientes diabéticos, que todo estímulo produce dolor. O sea, son como con una sensación de quemazón, de ardor, inclusive con el roce de la ropa, por ejemplo, con pequeños estímulos que no deberían producir dolor, terminan sintiendo dolor. Eso es por un daño que se produce a nivel de las células del nerviecito y mandan todo el tiempo estímulos dolorosos a ese cerebro. A mí me parece muy valioso esa foto cuando la vi, porque me gusta que la gente entienda que la primer célula que están viendo, digamos que en el lado izquierdo, hay algo que dice -90, si Lina nos puede mostrar la imagen, que es como se llama potencial de membrana y es a lo que trabaja la célula normalmente. Pero cuando esta está enferma, sube un poquito más donde está esa segunda célula, y donde está la línea recta es donde se envía la señal del dolor. Es decir, que la célula enferma se está más cerquita de esa línea, y cuando ya está muy enferma sobrepasa esa línea, es decir, ella a toda hora está mandando como ese estímulo del dolor, señales. E inclusive aunque no haya un estímulo francamente doloroso. Entonces eso es lo importante de que el paciente entienda, también porque la disminución de ese dolor y todo tratamiento que uno haga, no podemos esperar tampoco una respuesta absolutamente inmediata y perfecta. O sea, eso es importante que logremos entender que es una célula que yo tengo que reentrenar para que tenga realmente la respuesta al estímulo que realmente debe producir dolor. Hay algo muy valioso que acaba de decir la doctora, y es que así la célula no esté recibiendo un golpe o no esté recibiendo nada de dolor, ella está generando dolor. ¿Por qué sucede esto, doctora? Por esa alteración que estábamos diciendo, se produce una inflamación mínima crónica persistente. Eso es el tema precisamente que nos atañe el día de hoy. Es una célula que todo el tiempo está percibiendo todo estímulo como doloroso. Y eso se empieza a presentar por las alteraciones a todo el nivel metabólico
entre otras muchas cosas, pero de lo que vamos a hablar hoy es de la parte, digamos, más metabólica, y hacen que pequeños cambios en todas las hormonas, desde la tiroides, desde la hipófisis, desde los ovarios, mejor dicho, todo nuestro sistema hormonal empieza a alterarse, y esa alteración produce aumento de ciertos elementos dañinos, como la acumulación de grasas, la acumulación de calcio en nuestras arterias, por ejemplo, es otro proceso inicial de la inflamación mínima crónica persistente. También empiezan a aparecer otras alteraciones de la capacidad vital general, que hace que el cuerpo permanezca cansado, permanezca con deficiencias importantes, y hace que sea muy difícil de manejar el dolor a largo plazo, y la mejoría pues como tal de los procesos metabólicos no se ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? Todo el tiempo están cambiando y todo el tiempo tenemos que volver a entrenar a ese cuerpo para que funcione. Bueno, doctora, yo estoy aquí con nuestro muñeco, que me encanta usarlo porque siento que es muy educativo, y acá tenemos nosotros una glándula, ¿cierto? Que es la glándula tiroides, a la cual cada vez las personas de pronto consultan más por ella, o hemos escuchado del hipo o hipertiroidismo, y muchas de las personas no saben cuál es la diferencia. En el tema que estamos tocando hoy, inflamación mínima persistente, ¿la tiroides se ve afectada? ¿Tiene alguna relación lo que estamos hablando con esas enfermedades tan comunes de la tiroides? De hecho, en los estudios se habla de que la alteración de la tiroides es de las primeras cosas que aparecen en la inflamación mínima crónica persistente. Y es un común denominador en la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de patología y que terminan en enfermedades metabólicas graves como la diabetes, la hipertensión, los síndromes coronarios, la actividad inapropiada pues, cerebral, en fin. Entonces, el hipotiroidismo se ha vuelto muy común en nuestros pacientes, pero además yo pienso que a veces no se le está prestando la atención necesaria. El hipotiroidismo más que el hipertiroidismo, porque corresponde a cosas diferentes. La mayoría de las pacientes con hipertiroidismo, que además es una enfermedad más femenina, es por otro tipo de cosas, y también es un proceso inflamatorio, pero diferente, digamos, al que estamos hablando hoy. Es más común el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo corresponde a una alteración en la producción de unas de las hormonas que produce la tiroides, que se llama la T3, y que hace que todo el proceso de acumulación de grasas, de acumulación de calorías y demás se altere. Uno piensa que es una bobadita, y realmente los síntomas de hipotiroidismo son muy generales, entonces mucha gente los pasa por encima, ¿cierto? ¿De qué se habla cuando se habla de hipotiroidismo? Se habla de aumento de peso, se habla de sueño durante el día, de caída del cabello, se habla de estreñimiento, se habla de disminución en el estado anímico. O sea, mira que son muchas cositas pequeñas que realmente uno podría explicar por otras 50 cosas, desde el estrés laboral hasta, no sé, cualquier cosa de cansancio, ¿cierto? Entonces uno de pronto la pasa por encima. Y hay unos cambios que se han hecho también ahí, eso es importante tenerlo claro, y que las dosis de la levotiroxina y demás se están manejando de manera muy errática, pues por parte de nuestros compañeros médicos. Ahí qué pena la mala cuñita, pero sí pasa, ¿cierto? Y es que las guías han cambiado mucho y la dosis ya no es como se manejaba antes, y el paciente que tiene hipotiroidismo subclínico, o sea, por debajo de 10 sin síntomas, le podemos dar un manejo más de alimentación, más de organizar alimentos que tengan que ver con el yodo y demás, y que nos podamos organizar de otra manera sin tenerle que empezar un tratamiento farmacológico como tal. Pero además que tengamos claro nosotros que este es el principio del fin. O sea, el hipotiroidismo es realmente una de las primeras enfermedades que aparece en el síndrome metabólico, y cuando aparece debemos prestar atención a qué es lo que estamos haciendo mal con nuestro estilo de vida. Perfecto. Es decir, que empezamos por acá arriba, y quiere decir, doctora, que si una persona ya está sufriendo de la tiroides, nos podemos bajar hasta acá y pensar en que puede haber alguna alteración en nuestro corazón. De hecho, de los tres principales cosas que se habla en la inflamación mínima crónica persistente, la segunda es la acumulación de calcio a nivel de las arterias. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense que hay dos cositas que se confunden mucho. Una cosa es la arterioesclerosis y otra cosa es la ateroesclerosis. Una pequeña letrica es la que cambia ahí todo el sentido. La arteriosclerosis es la acumulación de calcio en las arterias, o sea, la pérdida de la movilidad de dilatación y de contracción que tienen los vasos. Normalmente nosotros, de acuerdo a la actividad física que estemos haciendo, si estamos corriendo, si estamos sentados, si acabamos de comer, en fin, ciertos vasos de nuestro cuerpo se constriñen y otros se dilatan. Eso es un juego de presiones todo el tiempo. Cuando yo pierdo la capacidad de esa movilidad del vaso, obviamente no puedo cambiar
ante cualquier estímulo. Yo voy a subir, por ejemplo, unas escaleras rápido y no tengo cómo movilizar esos vasitos y hace que se me aumente la presión de todo mi cuerpo, ¿cierto? Especialmente en el área del tórax y del corazoncito como tal. Ese proceso tiene que ver con inflamación mínima crónica persistente. Es una alteración en la absorción del calcio, el calcio se va para donde no tiene que estar. Y la otra parte es la acumulación como tal de grasas en las paredes de esos vasos que hacen, pues que obviamente el lumen del vaso, o sea, el huequito por donde debe pasar la sangre, pues esté más disminuido y también se presenta pues una alteración en la capacidad que yo tengo de manejar los cambios de presión que debo hacer durante el día. Eso, la primera parte tiene mucho que ver con esa inflamación mínima crónica persistente y es muy complicado de manejar. O sea, yo para la acumulación, por ejemplo, de grasas tengo un stent, yo le puedo poner un stent a un paciente, le puedo hacer una revascularización, le puedo hacer muchas cosas, pero cuando el vasito en sí ya se volvió rígido, ahí no hay muchas cosas que hacer. O sea, realmente la posibilidad de manejo farmacológico, por lo menos en la medicina alopática, es muy pobre. Y son muchos de los pacientes que se quedan con procesos anginosos, o sea, con dolor en el pecho permanente, porque no tengo más alternativas que ofrecerles para mejorar, por ejemplo, ese dolor. Allí es donde entran otro tipo de terapias que hacemos, digamos, en la rama de lo que nosotros trabajábamos, como las terapias de quelación, el ácido alfa-lipóico, otras cositas que nos pueden ayudar. Pero realmente, pues lo ideal sería parar el proceso antes de que suceda, ¿no? Muy bien, doctora. Desde Facebook tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas después de este corte. Estén muy atentos porque es muy importante salir de todas estas dudas, hablar un poco más acerca de los órganos que podrían estar afectados por todos estos procesos, así que estén muy pendientes que ya volvemos. Siempre me encanta iniciar con el muñeco, nuestro modelo anatómico, para hacerle entender a las personas que nuestro cuerpo tiene una cantidad de estructuras, las cuales debemos conocer y entender que están conectadas. Es decir, que todas estas se alimentan de los sustratos que nosotros le demos. Lastimosamente, en el día a día cada vez el sustrato o la gasolina, como de pronto algunos entienden de manera más sencilla, cada vez es peor, cada vez es digamos que una comida basura, alimentación, como decía la doctora, que ni siquiera se hace consciente, que se nos olvida que tenemos que masticar, que vemos, nos alimentamos viendo televisión, viendo las noticias llenas de problemas, no dormimos bien y todo esto empieza a afectar todo nuestro cuerpo. Vuelvo y les repito, todos nuestros órganos están conectados de una u otra manera, por ende cuando uno se ve afectado puede afectar a los otros, que lleva en últimas a procesos inflamatorios como los que hemos hablado hoy. Hablemosle un poco a las personas, doctora, de la alimentación relacionada a ello, tanto que la causa que hablamos de ello como la alimentación que pueden ayudarnos a revertir un poco, porque tenemos una cantidad de preguntas, personas que las han operado de la vesícula, otros con fibromialgia, otras personas con dolores articulares que cada vez son más frecuentes, y todo esto lleva, digamos que detrás, la inflamación. Entonces, hablemos un poco acerca de esos alimentos que nos podrían ayudar a impactar en esto, doctora. Bueno, ahí, digamos, exceptuando pequeñas, digamos, cositas diferentes, por ejemplo, las hepatitis serían la única excepción a la regla, pero el resto de todas las enfermedades inflamatorias tienen un patrón común en cuanto a la alimentación, y es que debe ser una alimentación, en la medida de lo posible, muchas cosas crudas, que no tengamos pues lo que prácticamente para todas las patologías hemos hablado, o sea, que no hayan los carbohidratos pues inapropiados como son los azúcares añadidos, las gaseosas, juguitos pues de caja, ese tipo de cosas, bombones, en fin, todo ese tipo pues como de dulces, las grasas, sobre todo de origen animal, preferir las grasas apropiadas, las grasas más chéveres, las que además tienen mucho que ver con todas nuestras hormonas, especialmente las hormonas sexuales que tienen una base liposoluble y que hace que requieramos cierto tipo de grasitas apropiadas. No es lo mismo que yo saque mis hormonitas de un aguacate que de un chicharrón, ¿cierto?
Entonces, la grasa debe ser una grasa buena. ¿Dónde están esas grasas buenas? En el aceite de oliva, aceite de coco, aceite de ajonjolí, el chontaduro, el aguacate, los frutos secos en general. Bueno, ese tipo de grasas son apropiadas. Todas las frutas, todas las verduras, los granos y pues las personas que tienen una preferencia por los alimentos cárnicos, pues ojalá sea pollo y pescado en la medida de lo posible y ojalá que el pollo sea sin el cuerito, ¿cierto? Que tiene un contenido graso también alto. Con respecto a una pregunta que aparecía ahorita en el Facebook sobre la alimentación en una cirugía de vesícula, ahí lo más importante de todo es retirar sobre todo las grasas. Las grasas son lo que más produce, digamos, una contracción de la vesícula y como ya no está existente, pues hace una estimulación de toda la vía biliar que puede producir finalmente dolor y las leches y las grasas pues en general, la leche pues porque es una leche grasosa toda, ¿cierto? Todas las leches tienen una cantidad de grasa grande y deben pues suspenderse por lo menos en el periodo inicial. Con respecto a la alimentación de fibromialgia y demás, es bien importante algo que se llama la dieta cetogénica y es una dieta que tiene un alto contenido de verduras, bajo contenido de frutas y de azúcares en general. No es que no se puedan consumir las frutas, pero se deben consumir en horas de la mañana antes de las 12 del día y de ahí en adelante durante el mediodía y la tarde deben ser en la medida de lo posible proteínas del origen pues que cada persona prefiera y verduras como tal. Eso nos ayuda, la fibromialgia que es una alteración muscular, pero también nos ayudan las patologías articulares. Recordemos que las articulaciones se pueden llenar de unos cristales cuando tenemos un consumo muy alto de cárnicos especialmente y eso aumentar el dolor. Entonces no todo paciente que tiene dolor articular tiene ácido úrico elevado, pero sí lo puede empeorar. O sea, el hecho de consumir cárnicos y demás sí puede aumentar el proceso de dolor crónico articular. Tenemos una pregunta que me llamó mucho la atención en Facebook. Antes de eso aprovecho para saludar a María Antonia Gelacio, que también nos está viendo, y a todas las personas que nos ven a través de Facebook, que pueden preguntar a través de este medio. La idea es responder todas esas preguntas. Una de esas preguntas, doctora, es que una señora que sufre de mucho dolor en su cuerpo y manifiesta tener problemas en su colon. La pregunta es si por tener esos problemas de colon puede, digamos que, ser esa causa de tanto dolor en el cuerpo. Hay varias cosas con respecto a la alteración del colon. Bueno, del colon y de todo el tejido digestivo en general. Hay un tipo de patología que se llama colon tóxico, que es la acumulación de tóxicos por el mal movimiento del intestino y por la mala absorción desde el intestino delgado, porque realmente es allí donde se absorben, digamos, los alimentos, hasta la inapropiada absorción de líquidos y de sales que se hace en el colon como tal. Entonces, el movimiento intestinal tiene muchísimo que ver con el proceso de envejecimiento y con el proceso de agotamiento y cansancio crónico. El agotamiento o cansancio crónico, síndrome de burnout, eso lo han puesto pues muchos nombres, tiene muchísimo que ver con el movimiento intestinal. Sea las personas que tengan deposiciones, digamos, casi que diarreicas todo el tiempo o personas que tengan problemas de estreñimiento. Se ve más en las personas con estreñimiento crónico, es más común, seguramente por la absorción de, digamos, elementos que deberían estar saliendo y realmente se están acumulando y producen pues una sensación de cansancio, ¿cierto? La otra cosa bien importante es que la inflamación de víscera hueca, la distensión de víscera hueca produce un dolor pequeño permanente. Entonces también es esa sensación de disconfort que es como a toda hora y que para el paciente finalmente pues produce como una disminución importante en su calidad de vida. Fuera de eso, todas las alteraciones del colon está visto desde la parte de la psicología que tienen un importante impacto sobre la vida social, sobre las actividades en familia, sobre muchas cosas que nos van impidiendo, digamos, tener una vida satisfactoria. Entonces en ese sentido se puede producir pues como dolor permanente. Muy bien. Tenemos una llamada en este momento de Andrea en Bogotá. Andrea, adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Primero que todo, felicitándolos por el programa. Segundo, tengo un problema de hipotiroidismo desde mi embarazo. Mi niño ya tiene 5 años, pero yo empecé un embarazo con 48 kilos, lo terminé en 90 kilos porque me dio hipotiroidismo. El hipotiroidismo después del embarazo siguió, tomaba levotiroxina 25, ahorita estoy en 50, pero tengo el problema de que he bajado 65 kilos y por más dietas que haga, por todas las dietas que inclusive mandan ustedes, yo no consumo lácteos, no consumo carnes, me tomo superjuiciosa la levotiroxina, no he logrado bajar y se me está acumulando mucho la celulitis en el cuerpo y pues ya eso se vuelve complicado porque ya siento dolor en las piernas por la celulitis. Perfecto, Andrea.
Doctora, vamos a responder esta pregunta y otras que tenemos en Facebook después de este corte. Oh. Quédense con nosotros que ya volvemos. Bueno, vamos a responder la pregunta de Andrea para luego continuar respondiendo algunas preguntas de Facebook. Ok, bueno, una cosita ahí bien importante que me parece, digamos, clave aclarar. El hipotiroidismo no produce aumento de peso. Lo que impide es tener una rapidez en quemar esas grasas y de pronto puede perpetuar el peso que uno ha ganado. Pero o sea, hay que tener claro que es un error pues, que se está como generalizando en nuestros pacientes, y es que el hipotiroidismo no produce aumento de peso. Lo que produce el hipotiroidismo es el aumentar de peso. O sea, generalmente las personas que tenemos dificultades con nuestro peso y que nos salimos, digamos, de la alimentación que deberíamos, sea por embarazo, sea por una dieta inapropiada, sea por malos hábitos, digamos, de sueño, de ejercicio y demás, empezamos con un hipotiroidismo, y el hipotiroidismo hace que se enlentezca todo nuestro proceso metabólico y ya una vez ganado ese peso es difícil bajarlo. Eso sí es claro. Con respecto a las alimentaciones y demás, una cosa importante es que hay que mantenerlas en el tiempo. O sea, como ya les dije, va a ser más difícil que en otras personas. Segundo, las mujeres después de tener el primer hijo, es la mayoría, obviamente hay contadas excepciones, pero en general empezamos a tener unas alteraciones hormonales que también nos dificulta un poquitico bajar el peso. Y lo segundo es que toda dieta tiene sí o sí que estar acompañada de ejercicio cardiovascular con el fin de que eso se logre. La disminución como tal del peso. Y fuera de eso, pues hay personas que tienen, digamos, un poquito más de dificultad que otras y deben tener unas dietas más estrictas y un ejercicio más estricto. O sea, hay pacientes que con 3 días a la semana, con una dieta más o menos, tienen un peso regulado, y hay otras personas que deben hacer actividad física todos los días con una dieta supremamente estricta para mantener el mismo peso. Eso no es pues como general, eso toca individualizarlo muy bien. Y con respecto ya a la celulitis y demás, ya ahí sí toca pues como otros elementos puntuales en cada paciente para mejorar el aspecto como tal y el drenaje. Hay una cosa importante después de los embarazos y es el aumento del edema linfático, que muchas veces se confunde con celulitis y finalmente ahí es un problema de linfa que requiere cierto tipo de masajes y de drenaje linfático con el fin de que mejoremos no solo el aspecto, sino el dolor, la sensación de dolor, de cansancio y demás, que no es usual con la celulitis. Yo pensaría que hay otro componente de pronto ahí en la paciente que nos llamó ahorita. Muy bien, doctora. Ahorita en el corte pasado usted hizo como un recuento general de cómo debería ser la alimentación en una persona con alguna de estas manifestaciones. Lo digo para que las personas que nos han hecho preguntas acerca de la alimentación en Facebook lo tengan presente, porque es algo que si nosotros empezamos a aplicar, sin importar de pronto a profundidad esa patología, pero empezamos a hacer esos cambios generales como aumentar el consumo de frutas, aumentar el consumo de verduras, que hemos insistido mucho que la mitad del plato sea crudo, como decía la doctora, disminución de carne de res y de cerdo, y ojalá si se van a consumir alimentos de origen animal tengan esa buena porción de verduras para poder equilibrar ese alimento, el ejercicio. Si usted tiene, digamos que un hipotiroidismo o una fibromialgia o una artrosis, si empieza a aplicar estos cambios, no importa, digamos, que el apellido, el nombre de esa patología, son cambios que van a beneficiar el cuerpo. ¿Es así, doctora? Es así. Lo que pasa es que también hay una cosa importante hay que anotar, y es salir de esa primera etapa del dolor. ¿Qué es importante allí? Cuando uno ha tenido un proceso de quietud mucho tiempo, por la razón que sea, y empieza a hacer actividad física, absolutamente a todas las personas del mundo le va a producir inicialmente dolor. O sea, eso es claro. Con la fibromialgia especialmente hay un aumento exagerado del dolor. Entonces, a veces eso ha sido, digamos, un poquito difícil manejarlo emocionalmente con nuestros pacientes para que pasemos esa primera etapa del dolor y continuemos con la actividad física para poder salir de ese círculo vicioso. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que un dolor crónico es una cosa muy complicada de manejar, pero tenemos que tratar de jugar con nuestro cerebro y con esa parte psicológica y salir del problema del dolor inicial con el fin de poder tener unos resultados a largo plazo. Entonces, todas las personas que tengan artrosis, artritis, fibromialgia, en fin, estas enfermedades de productoras de dolor, van a tener de pronto un impacto negativo inicialmente con el proceso de ejercicio. Por eso debe ser primero un ejercicio dirigido por alguien que lo sepa dirigir, ¿cierto? Que conozca su patología y que sepa cómo manejarla, y de pronto qué ejercicios sean prohibitivos para usted. Y segundo, que tengamos claro que inicialmente puede haber
una dificultad ahí para mantenernos en ejercicio. Pero si no salimos de esa primera etapa va a ser imposible. Y la idea es que las personas que nos están viendo entiendan que hay que iniciar con esos cambios, hay que empezar a cambiar nuestra alimentación, realmente hacer esos pequeños cambios que generan gran impacto, empezar con el ejercicio físico, a pesar de que al principio puede que sea un poco complejo, pero si no empezamos a hacer cambios, ¿cómo pretendemos ver algún cambio en nuestra salud? Es lo que muchas veces debatimos en este programa, y es que no podemos esperar a que una pastilla venga a solucionar todos los problemas cuando seguimos alimentándonos de manera inadecuada, cuando no hacemos ejercicio. Y el mensaje más importante para todos ustedes es que entendamos eso como algo realmente integral, que nuestro cuerpo no puede depender solo de una pastilla, que muchas veces es importante y es necesario, eso lo tenemos claro, pero que debemos ayudarle, debemos acompañarlo con nuestros cambios, con ese, digamos que ese porcentaje tan grande que nosotros le decimos al paciente que tiene en su hogar. Nosotros no podemos irnos a hacer ejercicio por ustedes, no podemos cambiar la alimentación por ustedes, eso es algo que cada uno debe hacer en su hogar. Les vamos a tener que quedar debiendo un programa de tiroides porque hay muchas preguntas sobre este tema, pero después de este corte vamos a tratar de responder más cosas y dar esos tips finales para que las personas pongan en práctica en sus hogares. Ya volvemos. Bueno, tenemos poco tiempo. Quisiera contarle a las personas realmente acerca del proyecto que vieron hace poco en el comercial, del Día para tu Salud, en donde ustedes se hacen un chequeo general de todo su cuerpo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, que realmente vale la pena. O sea, la reflexión que siempre hemos hecho, si llevamos al carro, ¿por qué no llevamos a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo lo merece, no tenemos que estar enfermos, no tenemos que estar muy mal, hagámoslo por prevención, cuidémonos, que realmente, insisto siempre, lo más valioso que tenemos todos es nuestra salud, y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que realmente no estamos muy enfermos o hasta que algo no pasa. Doctora, ¿cuál sería ese mensaje final para todas las personas que nos vieron en este programa? Ya les dije que les quedamos debiendo el programa con la doctora Dafna de tiroides, que prometemos lo vamos a hacer, pero enviémosle un mensaje final a todas las personas que nos ven. Bueno, el mensaje es que recordemos que la inflamación, una cosa tan pequeña, es la que realmente causa la mayoría de nuestras patologías, que debemos estar atentos a los pequeños mensajes que le estamos enviando a nuestro cuerpo que producen inflamación, a esas pequeñas cosas que le producen daño constante, permanente, y que hacen que él responda con dolor, ¿cierto? Entonces, en la medida en que logremos cambiar las pequeñas cosas del día a día, de todos nuestros hábitos, ya hablamos del sueño, del estrés, de los aparatos electrónicos, de alimentación, de ejercicio, de mantener unas emociones, digamos, lo mejor reguladas posibles. Todas esas cositas nos van a ayudar a disminuir los procesos inflamatorios y como tal nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a disminuir el proceso de envejecimiento prematuro y de dolor, que es lo que hoy nos atañe. Muy bien, doctora, a ti muchas gracias por estar con nosotros. A todas las personas, ojalá ese mensaje, que esa semilla quede en el corazón y la mente de cada uno de ustedes. Nos despedimos con esta canción que va con mucho amor. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Don Jorge, ¿Qué más? ¿Qué lo trae por acá, hombre? No, que estoy buscando trabajito. ¿Será que tiene algo por ahí para mí para hacer? Retomamos los caballos. Hágale una. Bienvenido. Muchas Empezamos gracias. la otra semana. Hágale. Tú me das lo que nadie me supo entregar. Si tú te vas, voy corriendo a buscarte otra vez, porque para yo amarte no necesito más. Un poco de color de tu piel, pinte mis deseos de miel. A ti te debo todo lo que yo siento, y lleves siempre a casa un clavel y que te coma besos después. ¿Qué más si ya me tienes enamorado? Oh, 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 oh. Me encanta tu sonrisa, cuando te veo me pongo a temblar. Mi corazón hace boom boom y hace boom boom. Llegaste a mi vida y trajiste la luz.
y mis dos brazos que sean tu abrigo. No temas, niña, que yo soy contigo. Puedo besarte, acariciarte, bajar del cielo, también cantarte, y mis dos brazos que sean tu abrigo. No temas, niña, que yo estoy contigo. Que un poco de color de tu piel que pinte mis deseos de miel. A ti te debo todo lo que yo siento. Que lleves siempre a casa un clavel y que te coma besos después. ¿Qué más? Si ya me tienes enamorada. Puedo besarte, acariciarte, bajar del cielo, también cantarte, y mis dos brazos que sean tu abrigo. No temas, niña, que yo estoy contigo. Puedo besarte, acariciarte, bajar del cielo, también cantarte, y mis dos brazos que sean tu abrigo. No temas, niña, que yo estoy contigo. Tú me das lo que nadie me supo entregar. Si tú te vas, voy corriendo a buscarte otra vez. Porque para yo amarte no necesito más. Un poco de color de tu piel pinte mis deseos de miel. A ti te debo todo lo que yo siento. Que lleves siempre a casa un clavel y que te coma besos después. ¿Qué más? Si ya me tienes enamorado. Oh, oh, oh. 443. Oh, 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 oh. Minutos de la tarde.